de tristeza, de desánimo. Vemos no solamente en nuestras casas, en nuestras vidas, sino en muchas personas. Nosotros vemos cómo el desánimo llega, porque nos sentimos cansados, frustrados, necesitados, porque necesitamos la gasolina del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Porque sin la presencia del Espíritu Santo no somos nada nosotros. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para correr. Pero también, por otro lado, corremos el peligro de saber que como iglesias, ¿por qué hacemos lo que hacemos? A veces caemos en una especie como costumbrismo, como religiosidad, como monotonía, haciendo lo mismo. No hay motivación, se termina el ánimo, se terminan como las nuevas novedades, entonces vemos que todo se vuelve monótono. Entonces, como humano, las personas bajan la guardia, pero por la misericordia de Dios dice: están firmes, caminen, levántense. Si ustedes están plantados en Cristo Jesús, tienen que estar firmes. Pero por eso el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de 1 Corintios 15, 58, le dice que brevemente, haciendo un alusivo, lo que habla este texto en su contexto. Entre todos los problemas que había en la iglesia de Corintios, bueno, que eran muchísimos, se añadía la confusión de algunos de la doctrina de la resurrección del cuerpo, debido muy probablemente a la influencia de la filosofía griega, ¿verdad? Que ellos consideraban que el cuerpo era la cárcel del alma. Entonces algunos pensaban que eso era absurdo, otros pensaban: no, pues eso es una locura estar esperando la resurrección del cuerpo físico. Pero Pablo dice: si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, diciendo Pablo, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, es vano nuestro trabajo. Hermanos, un cristianismo sin resurrección es un cristianismo sin esperanza. Sin esperanza. Vean lo que dice Pablo en el versículo 16. Pero si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe es falsa. Todavía dice: estáis en vuestros pecados. Entonces los que han dormido en Cristo han perecido. Entonces dice: bueno, han muerto. ¿Para qué? Para seguir muertos. Pero dice Pablo: si hemos esperado en Cristo solamente para esta vida, entonces seremos miserables y seremos dignos de lástimas. Esto dice el apóstol Pablo. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos. Eso dice Pablo. Cristo resucitó. Él resucitó. Y por causa de nuestra unión con Él, entonces nosotros también resucitaremos también. La resurrección es tan importante en nuestra convicción de salvación. Pablo dedica en este capítulo, es el más extenso, ¿para qué? Para explicar y defender y aplicar la doctrina de la resurrección. El día llegará cuando nuestros cuerpos serán completamente transformados en un instante. En el versículo 50, vea lo que dice: oh, miren, esto les estoy diciendo, carne y sangre no van a heredar sangre ni carne, porque no serán, dice, lo incorruptible no heredará. Ahora, no todos vamos a dormir, todos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, pues esa trompeta va a sonar. Los muertos van a resucitar incorruptibles, tú y yo vamos a ser transformados, porque es necesario que este cuerpo se vista de incorrupción, dice el Pablo, ¿verdad? Todo lo mortal se vista de inmortalidad. De manera que la muerte no tiene la última palabra, a pesar de lo tenebrosa que luce en nuestra vida. Vea en versículo 54, pero cuando lo corruptible se vista de incorruptibilidad y lo inmortal, entonces se cumple la palabra del Señor cuando
allí es donde dice, se cumple la palabra que está sorbida, es la muerte en la historia. La muerte es una sombra en nuestras vidas. Pues la muerte nos envía aviso de vez en cuando nosotros ignoramos. Por ejemplo, un dolor por un lado, un dolor por otro lado, un análisis donde te dice, oh, tienes esto, tienes lo otro. Pero que un día esa amenaza que cada día nos pisa los calcañales, todos los días. Habrá un día, como dice el versículo 54, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿O dónde es? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Pero la palabra dice, eso quedó clavado en el cuerpo de Cristo, en la cruz del Calvario. Allí, en la cruz del Calvario, allí quedó. Entonces, esa abeja ya no pica. Vea el versículo 56. Vea lo que dice. Aquí lo dice. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado. Pero Jesucristo reina. Él es nuestro Salvador. Él nos libra del pecado. Compartimos en la victoria de Cristo porque Él, el poder del pecado, lo clavó en la cruz del Calvario. Y por eso tú y yo somos libres, vencedores. Esa es la realidad. Esa es la realidad de nuestras vidas. Bien, ahora Pablo en el versículo 58, por tanto, mire, tendríamos que ver anteriormente estos versículos viendo el contexto de lo que Pablo está aplicándole a la iglesia de los Corintios. Ahora dice, por tanto, porque es una realidad, por cuanto Cristo resucitó y nosotros resucitaremos con Él, entonces, mis amados, le dice en el versículo 58, están firmes y constantes, siempre constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Aleluya. Por eso lo he titulado, nuestro trabajo no es en vano. Esta doctrina posee una enorme convicción en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque creemos que vamos a resucitar. Entonces tenemos que creer. Si somos cristianos, tenemos que creer que resucitaremos con Cristo. Bien, ahora aquí nos muestra 3 aplicaciones prácticas. Así que, por ejemplo, todo lo que hacemos no es en vano. Ahora, usted pregunte, ¿qué me quiere decir el Señor a mí en este versículo? ¿Qué es lo que me quiere decir al tiempo, a la edad o los años que yo tengo hasta este momento? ¿Qué me quiere decir? Dice que tenemos que permanecer anclados en la fe del Evangelio, que debemos permanecer nosotros anclados en la fe de Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, dice, estad firmes, constantes. Estas 2 palabras usted la puede encontrar en Efesios 6:7, sirviendo de buena voluntad, dice, y no como a los hombres, sino ¿por qué? Porque ha sido enraizado. Efesios 6:14, estar firmes, inconmovibles. Nadie nos puede mover, nadie puede confundirnos, ningún viento contrario puede distorsionar la fe que tenemos en Cristo Jesús. Bien, en este versículo 1 de Corintios 1, Pablo les recuerda a ellos del evangelio que les predicó, el cual les enseñó, en el cual le dijo, tú estáis firmes, les estaba diciendo a la iglesia de los Corintios, en la cual ustedes perseveran, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora Pablo les dice, permanezcan allí, no se muevan ni un milímetro del fundamento. Hermanos, no se trata de una sugerencia, es una orden que Pablo está dando. Dice, estad firmes. Efesios 6:14, léalo. Firmes, estad firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? Con la verdad y con la coraza de justicia. Vean, cimentados en la doctrina, en la verdad, en la que ya recibimos ese mandato. Colosenses 1:23 dice, Pablo exhorta a estar cimentados y constantes. Vea la similitud, estar sin moverse
de la esperanza del evangelio del que hemos ya recibido. Manténganse allí, no se muevan, no se vayan atrás de un mensaje novedoso, un mensaje escandaloso, un mensaje jugoso, o un mensaje o una doctrina que te traiga beneficio, o una doctrina que te traiga a ti como un entretenimiento, porque el evangelio no es una opción religiosa, no es entretenimiento. El evangelio verdadero dice que tenemos que estar firmes, porque la tumba vacía de Jesús dice de quién fue el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, y por lo tanto hay una sola salvación y un solo Salvador, que es Jesucristo. Por eso Pablo dice: firmes. Dios encarnado fue por nuestro lugar a la cruz del Calvario por obediencia. Nosotros no podíamos hacerlo, vivir y morir en una cruz, sino que Él absorbió nuestra culpa, absorbiendo la condenación que nos pertenecía. Solo en Él hay perdón y vida eterna. Solo en Jesús hay camino en la verdad y la vida eterna. El único acceso al Padre, solo Jesucristo le da el propósito y la verdad. Solo Jesús. Él es el capaz de restaurar la imagen de Dios que quedó distorsionada. ¿Por qué? Por el pecado. Solo Jesucristo. No hay otro, solo Jesús. Esa es la buena noticia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, este libro, hermanos, es una historia de redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo está atado, todo Jesucristo resucitado. De modo, hermanos, que si queremos obedecer a Dios, vivir para Él, no es para ganarnos el favor de Dios, sino debido a nuestra gratitud por haber sido favorecidos de pura gracia, y a esa respuesta que tenemos que dar nosotros a Él por su Espíritu que produce en nuestros corazones regenerados. Entonces queremos agradar al Señor, obedecer al Señor, ¿verdad? Gratitud. Hermano, este es el mensaje que el Señor nos da a cada uno de nosotros por la edad que tú tienes ahora. El evangelio de la justificación por la fe, hermanos, nos dice que la salvación depende enteramente de Dios, no de los hombres, de nadie. Él es el único, porque no la vamos a obtener por obras, no por actividades, no, es por fe. Bueno, por el paso de los años, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu de Dios nos enseña, el Espíritu Santo nos dirige, nos enseña, nos dice: oh, esto no está bien, esto sí. ¿Pero para qué? Para manifestar la gracia de Cristo Jesús en nuestras vidas, para demostrar, testificar que por la gracia de Jesús, por la gracia de Cristo, nosotros estamos en Él, y por lo tanto no debemos de dejar predicar, testificar a Cristo en nuestras vidas. Entonces, ese evangelio de Cristo Jesús tiene que estar firme en nuestras vidas, en nuestros corazones, hasta que vuelva o hasta que nos reunamos y que nos llame a su presencia, ¿verdad? Mire, el proceso en el cual usted ve que va pasando de generación en generación, ha venido una decadencia terrible que está escrito, porque dice que el amor de muchos se enfriará. De cada generación el mensaje de Jesucristo ha venido siendo contaminado, está totalmente diluido, que ahora la misma iglesia está confundida. No saben discernir entre lo bueno y lo malo, no saben discernir entre lo derecho y lo izquierdo. Pero la generación, ¿por qué? Porque recibir, ver y escuchar mensajes solamente en unos audios, eso no cimenta. Por eso la firmeza que habla del estudio, de la entrega, la dedicación, la consagración. Entonces eso es lo que nos hace estar firmes. Bien, lo cierto es, hermanos, entre niños, jóvenes, adultos, ancianos, lo cierto nos lleva a un enfoque directo. No podemos pasar la vida entera tratando de comprender a unos, comprender a otro, cómo se conecta el otro,
o cómo se conecta la trama, un hilo de una doctrina a otra. No. Esas cuestiones, dice que la palabra es eficaz y más, dice que es como una espada de doble filo. Entonces, la vida que tenemos nosotros, lo que tenemos, la vida, los años que nos ha dado, es que nos muestra y nos enseña su obra a favor de nuestras vidas, de todos los ángulos. Entonces nos deja demostrado que nuestra vida, hablando de la vida que nosotros tenemos, no es suficiente. Mira, hermano, tú y yo tenemos que ver realmente que la gracia de Cristo Jesús tenemos que esparcirla, multiplicarla, llevarlo, que es el evangelio, porque es el poder de Dios que te ha levantado a través de las oraciones y de otras personas, porque el Dios omnipotente nos ha llevado hasta este momento a salvarnos, a redimirnos por la predicación de este Cristo que fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación y nuestra salvación. Es maravilloso. Bien. Ahora, hay una responsabilidad de preservar este mensaje. No solamente es de los líderes de las iglesias, no, es una responsabilidad de todos, desde un miembro hasta un ministro. ¿Qué dice Pablo en Romanos 16? Vean lo que dice: mas os ruego, hermanos, que estén pendientes de los que causan división que causan división en las doctrinas. Dice, ¿saben? Tienen que estar, de que esa es la forma que tú y yo vamos a estar firmes. Efesios 4 dice que por la razón Cristo dejó maestros y pastores es para capacitar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Saben para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Por qué? Por las artimañas del error, doctrinas torcidas, satánicas, apóstatas, sino hablar la verdad en amor, para que crezcamos, como dice, conforme a la cabeza, como la cabeza que es Cristo Jesús. Todos tenemos esa responsabilidad. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Esa es una responsabilidad concreta. Nunca se debe de apartar. Nunca. La gracia, la responsabilidad, la gratitud, que solo en Él hay perdón y vida eterna. Tenemos que proclamarlo. Pero mantenerse anclados, firmes. ¿Sabe? No quiere decir que vamos a estar pasivos, sedentarios, inactivos. Bueno, Pablo lo dice aquí. Aquí lo dice. Debemos de estar anclados, dice Pablo. Pero tenemos que estar ocupados en la obra del evangelio. Vean qué hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de permanecer ocupados en la obra del evangelio? En el versículo 58, vuelva a verlo: firmes y constantes, abundando siempre. No dice un día, 2 días, no, dice siempre. Esta palabra, abundar, esto dice que es abundancia, sobrepasar, rebosar, gozarse, hacer más de lo que uno tiene que hacer, como dice su palabra. Efesios, veamos, en Efesios dice 1, 7 y 8, donde Pablo dice que nuestro Dios hizo sobreabundar para con nosotros las riquezas de su gracia. Allí está la palabra, sobreabundar. Nuestro Dios nunca ha sido, Dios no es tacaño con nosotros. Él nos ha dado la plenitud. Él nos da en abundancia su bendición, su gracia sobreabundante. Él nos ha dado a nosotros las riquezas de su gracia, dice, y dice que lo hace de una manera extravagante, abundante, y Él continúa rebosando la medida, concediéndonos a ti y a mí generosamente su favor inmerecido todos los días. Mire qué maravilloso, todos los días
todos los días. Mire qué hermoso. Entonces, vemos nosotros, todo lo que hacemos no es en vano. Debemos de sobreabundar en nuestras vidas, en nuestras capacidades, en nuestras acciones, sobre todo a la luz de la resurrección de Cristo. No olviden que es el tema que tenemos es que en la vida que estamos vamos y esperamos por algo, que vamos a resucitar, que no vamos a vivir aquí en una eternidad. Hoy es el día, es lo que tú y yo tenemos que hacer, porque dice hoy. Todo lo que hagamos para Cristo en esta vida trasciende el tiempo y penetra a la eternidad, nos lleva a la eternidad. La vida que tenemos es corta, muy corta. Por eso dice, es hoy y hoy. Veamos, por ejemplo, todo lo que hacemos no es en vano. Pero bien, si nosotros creemos que un día el Señor nos va a levantar de la tumba, estaremos frente a Él en cuerpo resucitado por siglos de los siglos, y lo que hagamos en esta vida para Él será tomado en cuenta eternamente. ¿Ve qué maravilloso? Eternamente. Bien. Entonces, si sabemos que es así, debemos de vivir haciendo tesoros aquí en la tierra en vez de gastar en las cosas que no tienen trascendencia para cuando nos toque partir de este mundo. Dice, desnudos salimos del vientre de nuestra madre, desnudos volveremos a la tierra de donde salimos, volveremos desnudos. Bien, entonces, si desnudos salimos, bueno, hay una, veamos, entonces ve cómo nosotros aquí en este mundo, aquí donde estamos, nosotros tenemos que, como dice, estar firmes y constantes creciendo en la obra de Dios. Todo lo que hacemos en la obra de Cristo, ya sea para la salvación de alguien, para la salvación, para el fortalecimiento de alguien, para levantar a una persona, para aliviar el dolor de una persona necesitada, para todas las cosas, las acciones que nosotros hacemos tendrá un impacto eterno, porque el ahora, lo que hacemos hoy impacta para siempre, bueno o malo. Y vean, y déjeme decirle algo, y el ahora, eso es lo único que nosotros tenemos seguro. El ahora, el hoy. Hoy es el tiempo. Porque hoy es el tiempo que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque el mañana no lo tenemos seguro. Mañana no lo tenemos seguro. Entonces, tú y yo tenemos una sola vida y no tenemos más que una vida de este lado de la eternidad. Y es fugaz, pasajera. Entonces imagínense, apenas ayer nosotros iniciamos, como ya recibimos al Señor, estamos celebrando que estamos recibiendo al Señor en la casa del Señor, pensamos que estamos firmes. Bien, el momento, hermanos, es ya, es hoy. Entonces, no dice la palabra firmeza es hacerlo hoy, mañana no podemos contar con el día de mañana, porque esa es la realidad. Lo único que tenemos tú y yo es el hoy. El día de hoy es el único día seguro. No tenemos un día para mañana. Por eso, muchas personas dicen, mañana voy a hacer, muchos planes para mañana. No dejes para mañana, dice, lo que puede ser ahora. Es algo que una persona dice que mañana y mañana, el mañana no existe. Quiero que leamos una cita. Déjenme ver. No sabremos si mañana estaremos vivos o despertaremos con Cristo o en el infierno, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Miren, hermanos,
Usted puede decir, no, pero es que yo estoy cansada, estoy cansado, porque tantas cosas que tengo, tantos compromisos. Sí, el cuerpo se debilita, se cansa. Sí, necesitamos nosotros tiempos de recreación. Sí, lo necesitamos, porque somos humanos y nos cansamos. Claro que sí. Necesitamos recrearnos, agarrar nuevas fuerzas, como irse de vacaciones, como tomar un retiro. Entonces tú te recreas, te fortaleces, tus energías te recreas, te regenera, te fortalece. Entonces, ¿qué dice? Si nuestras fuerzas hemos adquirir fortaleza para agarrar eficacia, para servir y hacer mejor efectiva nuestra vida cada día, todos los días. Porque una cosa es renovar mis fuerzas y otra cosa es desperdiciar nuestra vida en cosas pasajeras. Hacer un ídolo, oiga bien, de entretenimiento y de la diversión en nuestras vidas. Son dos cosas bien diferentes. De ahí Pablo sigue exhortando. Si usted ve en el texto como dice, a que abundemos, dice en 1 Corintios 15:58, a que abundemos, dice siempre, dice no un ratito, no, cada oportunidad tenemos que aprovechar, cada etapa, en cada circunstancia de nuestra vida, en todo momento. Entonces, siempre, porque hay situaciones en las familias, con los hijos, tenemos que trabajar incansablemente en clamor, oración, entrega por la familia, los hijos, la familia, la iglesia, los necesitados, nuestros dones, tiempo, dinamismo, inteligencia, nuestra mente, espíritu, debe de estar involucrado en la obra de Dios, porque contribuye a la obra. Eso es hacer la obra. Eso es hacer la obra. Dice, sí, claro que sí, hacer la obra. Mire, por ejemplo, tú y yo estamos agradecidos, ¿verdad? Por las bondades que el Señor nos da. Bien, a la gratitud que tenemos nosotros tenemos que ponerle pies y manos. Estamos agradecidos de que el Señor nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Claro que sí. Estamos agradecidos que nos ha restaurado, nos ha levantado. Estamos agradecidos de todo lo que el Señor me provee sin yo merecerlo, ¿verdad que sí? Estamos agradecidos porque ha perdonado nuestras vidas, porque ya no somos los mismos que ayer éramos. Estamos agradecidos, claro, por ese don de la vida eterna, de tener a Dios como mi Padre, como nuestro Señor, y tener el Espíritu Santo que nos dirige, nos consuela, nos fortalece, nos levante, nos auxilia en todo momento. Entonces, si hay gratitud, manos y pies a la gratitud. ¿De qué forma? A la gratitud le vamos a poner manos y vamos a ponerle pies. Bien. ¿De qué forma? Por ejemplo, las mujeres se gastan en sus casas atendiendo a sus hijos, su esposo, su hogar, sus trabajos. Se gastan. Eso es obra. Y porque está a la gratitud le ha agregado pies y le ha agregado manos. En todo lugar donde estemos, porque esta exhortación que Pablo le da es que abunde de gastarnos nosotros en la obra de Dios, en el servicio de ¿qué? De nuestro precioso Señor y Salvador, poniendo mis dones, todas las habilidades, la inteligencia a la orden de Él, porque todo es de Él. Nosotros no tenemos nada nos pertenece. Es de Él, empezando de nuestra vida. Hay mucho trabajo, muchas necesidades con los hijos, en las casas, en la iglesia, necesidades, enfermos. Mire si usted ve alrededor, ve cuántas necesidades hay en la iglesia. Imagínese cuántas necesidades hay aquí, cuántas necesidades hay en los hogares. Entonces, por eso dice que a la gratitud ponerle pies y manos. ¿Para qué? Hacer la obra. Porque esa es lo que Dios quiere. Es allí donde estamos anclados. ¿En qué? En lo que creemos. Anclados en lo que Dios hizo en nuestras vidas. Anclados en esa esperanza. Ese versículo 58 nos demanda estar firmes. Abundar, dice, ¿en qué? Abundar en el Señor, porque sabemos que lo que hacemos para el Señor nada es en vano, hermanos.
nada es en vano. Hermanos, no hay absolutamente nada que tú hagas para Cristo, para el Señor, motivado por tu amor, por tu generosidad, por tu gratitud, buscando la gloria de Dios, que al final no vaya a ser recompensado. Vea Hebreos 6:10. Por más que el fruto de tu labor no sea visible a los ojos de los demás, e incluso, hermano, la labor que tú haces a veces nadie lo reconoce, pero sí, Jesucristo dice que Él ve todas las obras. Nuestro Dios es fiel en su promesa, en su palabra. Dice, todo lo que tú haces para Cristo nunca quedará sin recompensa, nunca quedará sin fruto, nunca será en vano. Todo lo que hacemos, por insignificante que pueda parecer ante los ojos de los demás e incluso hasta para uno mismo, el trabajo será fructífero. Vea Mateo 10:42. Dice que hasta por un vasito de agua el Señor te recompensará. Todo lo va a recompensar. Dios es tan bueno y tan maravilloso en todo nuestro trabajo, en todas las acciones que hacemos para agradar, porque damos buen testimonio a los demás. Simplemente con eso tú no te das cuenta, pero Dios está viendo que tú estás dando buen testimonio y ve tu buen corazón. Entonces viene la bendición. Colosenses 3:23, vea, le dice, trabajen de corazón como para el Señor, no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo servís. A Cristo servís. Vea, en cosas insignificantes, donde quiera que tú estés, a Cristo servís. En todo lugar, por mínimas que sean tus acciones, a Cristo servís, le dice Pablo a los colosenses. Entonces no es una suposición, no es una conjetura tampoco, es una realidad. Es algo que veamos. Daniel 12:3, vea lo que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Por la bendición y dar a conocer a Cristo, vea qué hermoso. Todo esto resplandecerá, nosotros resplandeceremos en Él, aunque nosotros no nos demos cuenta, hermanos. Vea por favor Lucas 6:35, vea lo que dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. ¿Qué dice? Como dice, que será vuestro galardón grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos, mire, y malos. Si Él es generoso, bondadoso para con los ingratos, con los malos, imagínese, mi querido hermano y hermana, tú crees que nadie ve lo que tú estás haciendo. Pues nosotros sabemos lo que es eso. Cuando tú creas que nadie ve lo que tú estás haciendo, cuando ni siquiera los que se benefician de tu labor aprecian ni valoran tu esfuerzo, tu sacrificio, tu dedicación, tu servicio, no olvides que el Dios de toda gracia, que te ha capacitado para hacer lo que tú haces, Él ve su gracia, ve actuando en ti, y que se goza actuando, viendo su gracia en ti. Porque dice, lo hiciste por tu gracia, por los dones que Él te dio, por la capacidad de los dones que Él te dio. Entonces Él, imagínense, ¿no es maravilloso eso? Entonces, ¿qué nos puede a nosotros impedir? Todo lo que hacemos, nada es en vano. Primera de Corintios 4:5, vean: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual dice va a aclarar lo oculto de las tinieblas y va a manifestar todas las intenciones de los corazones. Bien, si tú no ves el contexto, tú puedes decir: ay, pero ¿qué es eso?
Pero ¿qué está diciendo? Es que va a llegar un día en que el Señor va a aclarar lo oculto de las tinieblas y va a aclarar las intenciones del corazón. Ese día deberíamos, creo que esconderse de ver lo que dice solo en ese texto, pero cada uno recibirá su alabanza. Vea lo que dice: recibirá la alabanza. Nuestro Dios de grande, el maravilloso, cuando Él venga y ve a todos sus hijos por delante, va a decir: ven, 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 hijo mío. Ven, que cuando nadie vio tus desvelos, yo los vi. Ven, hijo mío, cuando nadie vio el esfuerzo, tu sacrificio, que te desvelabas orando por tus hijos, por tu esposo, tu marido, que ibas al hospital para darle ánimo a un hermano, para darle el apoyo en la oración. Yo lo vi, yo lo vi. Yo vi mi gracia actuando en ti. Entonces, cuando actúa lo oculto de las tinieblas, dice este versículo, y se aclare las manifestaciones del corazón. Hijo mío, yo te voy a alabar. Así lo dice: yo te voy a alabar, hijo mío. Qué maravilloso. Qué Dios tan grande. Mire, qué Dios tan maravilloso tenemos nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el Dios? Que tenemos un Dios maravilloso. Nos alaba, dice que nos va a alabar. Pues los papás, las mamás generalmente, en la nevera, un muñequito descuartizado, un muñequito al revés, nevera. Un muñequito ahí con una patica a la nevera. Vea, de igual forma, Él está viendo su gracia en nosotros. En los débiles esfuerzos que nosotros tenemos, son la gracia moviéndonos al amor. Y cuando lleguemos con el Señor, la nevera del Señor estará lleno de todas esas cosas imperfectas que nosotros hicimos a nuestros alcances. Nuestro trabajo no es en vano, hermanos. No es en vano. Firmes, pero nos demanda que estemos firmes. La firmeza es en Él, que nadie nos desvíe. Nada ni nadie nos va a mover. Por eso dice ese versículo 58, ¿verdad? Es el versículo en el cual sintetiza todo lo que está anteriormente diciéndoles, que tenemos que estar firmes y constantes, no dejarnos mover de quien ha hecho lo que ha hecho en nuestras vidas. Es maravilloso, hermanos, contemplar la hermosura de su presencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos en su presencia, tenemos nuestra recompensa. ¿Ves? Lo que tú y yo hacemos aquí no es en vano. Nada de lo que nosotros hacemos queda en vano. Dice: ven, buen siervo y fiel. Dice: entra en el gozo de tu Señor. Ve que nada es en vano. Ven. Hebreos 6:10. No es injusto, dice, para olvidar vuestra obra de amor y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vean, a veces a nosotros olvidamos las cosas que hemos hecho, pero Dios no olvida nada. Si no es hermoso, ¿verdad? Nada de lo que tú haces es en vano, hermanos. Nada. Hasta un vasito de agua que tú le des a alguien, hasta eso el Señor lo recompensa. Nada. Mateo 25:23. Léalo. Ven al gozo de tu Padre, al gozo de tu Señor. Entonces seremos hijos del Rey. Maravilloso es el Señor, hermanos. Entonces, ¿vale la pena? Sí vale la pena. Estar firmes y constantes. La única forma que podemos permanecer firmes es tomar en serio el privilegio que Dios ha dado a nuestras vidas. El privilegio que ha dado a nuestras vidas es nuestra salvación. Y la salvación tenemos que cuidarla con temor y temblor.
Y cuando dice temor y temblor, es que tenemos que cuidarlo, como cuando quien cuida sus ojos, que no le caiga un polvo, cualquier cosita pequeña que le caiga a sus ojos. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Precisamente aquí nos muestra que tenemos nosotros que disponer el día de hoy, tomar la decisión de mantenernos firmes, constantes en la fe del Evangelio, abundando en la obra del Señor, siempre, todos los días, siempre abundando, porque vea, el trabajo, tenemos el trabajo grande en nuestras casas. ¿Cuántos pueden decir, no, yo no tengo esos problemas en mi familia, yo no tengo esos problemas? Todos tenemos problemas. Se imagina, por cada cabeza, todos los problemas que hay en una familia, en los hijos. Ya se imagina, en todos los miembros de la iglesia. Necesitamos unirnos, hermanos, para estar firmes, creciendo, constantes en la obra del Señor. Unirnos según el poder de Cristo que actúa en nosotros. Unirnos para glorificar, exaltar, y así viene Él hace la obra en cada uno de nosotros. Y vemos la bendición, vemos cómo los problemas, vemos los que no están en Cristo van a Cristo, vemos la salvación de ellos, vemos la restauración de la familia, de los hijos, de la iglesia. Entonces unámonos, dice, firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios, creciendo mi vida a diario en el Señor, dejándome guiar por Él. ¿Cuántos queremos realmente ver que el día de hoy, no importa, llegamos mañana, es hoy, no contar con el día de mañana y decir, sí Señor, de hoy en adelante, firmes y constantes, voy a crecer en tu obra, empezando con mi familia, empezando con mi vida, para abarcar, ayudar, rescatar que mi familia sea restaurada, sea sana. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orarle, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé la fortaleza, porque necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque dice que apartados de Él nada somos y nada podemos hacer. No podemos hacer nada. Pero es el momento que tú y yo vamos a reaccionar, vamos a meditar y vamos a escudriñar dentro de nuestras vidas, de nuestros corazones. Señor, aparta de mi vida, Padre, lo que a ti te desagrada, porque yo quiero testificar cada día de lo que tú has hecho en mi corazón, lo que has hecho en mi vida, Padre, porque hay una familia que viene detrás de mí. Hay personas, hay amigos, familiares, la iglesia, el lugar donde estamos, en el trabajo, en las escuelas, en las universidades, en los colegios, en todo lugar. Padre, ayúdanos a que nosotros podamos testificar de ese poder grande y poder hacer tu obra en mí, porque tu obra en mí, el beneficio no solo es para mí, sino para toda mi familia. Dios mío, venimos delante de ti, Padre. Te damos gracias primeramente, Señor. Espíritu